nuestra anatomía, nuestro proceso fisiológico del corazón, las válvulas, las coronarias, todas esas cositas, ¿cierto? Hablamos de que utilizamos una asistencia en cirugía cardíaca que nos permite parar el corazón, que se llama ¿qué? Circulación extracorpórea o bypass cardiopulmonar, que nos da la posibilidad de parar el corazón y poder trabajar las cavidades cardíacas o la parte externa del corazón, hablando específicamente, pues hay varias cosas, pero hablamos específicamente como las coronarias, que no están como dentro de las cavidades, sino como una coronita por fuera de ellas. Pero hablamos de la máquina extracorpórea y aquí les traigo una hechiza que tengo acá, que hemos tratado de reconstruir muchas veces, pero que vuelve y se esconchifla porque la trastean como si fuera un carro de juguetes. Que nos muestra ciertas cositas. Este fue un proyecto de un grupo de estudiantes cuando empecé acá, que tratamos como de traer a representación lo que sería una máquina de circulación extracorpórea. Es realmente algo muy rudimentario, pero según las imágenes que les he mostrado, pues logra que pues, podemos hacerlo como una imagen de cómo sería el sistema. Este es un oxigenador real. Un reservorio de cardiotomía. Miren, ¿se acuerdan de los componentes de la máquina extracorpórea? Venga, pero muy chido. ¿Me marcamos? Escríbele que venga, venga. Bypass cardiopulmonar. Les estaba mostrando esta que es nuestra máquina rudimentaria o representación de la máquina de circulación extracorpórea. Les estaba explicando que acá tenemos los componentes. Mire, este es nuestro el reservorio de cardiotomía. A este dispositivo viene conectada una línea que va conectada al paciente a través de lo que vayamos a ver hoy, y es la línea venosa, ¿cierto? Pero además tiene otras vías de entrada que permite que llegue sangre de las cavidades mediastinales a la máquina, a este reservorio. Entonces, cuando les hablé de reservorio de cardiotomía, hacía referencia a este dispositivo. Miren. Va conectada a una línea que llega a toda la sangre sin oxigenar del paciente, conectado a una cánula de una vía que hablamos por ahí venosa, que no hemos especificado, pero que hoy les cuento. Y fuera de eso tiene llegada de otros sistemas, como son las succiones de la máquina, que funciona con rodillos que en rotación de giro hacen que la sangre fluya a través de ellos. ¿Listo? Compresiones específicas. Sí, la máquina extracorpórea tiene una pantalla que está mostrando todo el tiempo cómo está funcionando el sistema. ¿Sí? Nos muestra lo que hace cada uno de los rodillos. Generalmente son de 3 a 4 rodillos. Y hago referencia a rodillos al posicionamiento de acuerdo a cada línea que se vaya a colocar. Tenemos hasta 3 succiones, como ven acá en la imagen. Y esto nos permite recolectar la sangre que se pierde en la cavidad. Tenemos una línea venosa que es la que sale del paciente y recibe la sangre para oxigenarla. Y tenemos una línea que impulsa, que es, ¿cómo se llama la bomba? ¿De cuál es ahí? La del centro. Las bombas de centrífuga y rodillo, que son las que impulsan la sangre otra vez al paciente después de que ha pasado el proceso. Entonces tenemos nuestro reservorio de cardiotomía con sus diferentes conexiones. Tenemos nuestra membrana, miren aquí pegada al reservorio de cardiotomía. Pasa del oxigenador a esta membrana, que es la encargada de hacer el intercambio gaseoso y la oxigenación de la sangre que llega. Hablamos de que el paciente, para conectarlo a este sistema, tiene que estar anticoagulado, ¿cierto? ¿Qué le colocamos para eso? Heparina. ¿Y si necesitamos revertirla? Protamina. ¿Cierto? Y para saber que el paciente está en adecuado grado de parinización, ¿qué utilizamos? El ACT, Active Time Coagulation. ¿Y en cuánto debe estar los tiempos de coagulación para no decir sí, podemos conectar al paciente a este sistema? Entre 400 y 600 o por lo menos acercando. ¿Por qué? Visualicen el sistema. Si la sangre del paciente llega acá y se coagula, se murió. O sea, le pueden correr, ¿sí? Pero es muy difícil recuperar si toda su sangre salió aquí
y debería pasar aquí y impulsarse de nuevo a su cuerpo y se quedó aquí coagulado, ¿qué le llevó al cuerpo? O sea, claramente le van a trabajar, no es que gana ese coágulo, se murió, no. Van a luchar de mucha manera, tratar de reponer la volemia del paciente con líquidos y colocarle transfusiones de sangre, transfusiones de sangre directa y todo. Pero usted que el corazón está detenido. De eso se trata, de que mientras consiguen las cosas, aunque todo debería estar disponible, pero cada minuto va a ser mortal para él. Entonces tenemos este que es el oxigenador y este va conectado, es que está muy desbaratada mi máquina. Este va conectado a lo que sería nuestro rodillo, que sería el primer compartimento de la máquina, que nos la va a impulsar, donde iría esto puesto allá, ¿cierto? Y nos la va a impulsar por una vía arterial para que llegue otra vez al sistema general. Va a cumplir esa función de contracción del corazón. Vamos a decir que tú eres la vía arterial. Vamos a decir que tú eres la vía venosa. Entonces, la vía venosa que ya hemos seleccionado manda toda la sangre del paciente y llega al reservorio al oxigenador, reservorio de cardiotomía. Llegó toda la sangre aquí, hay filtros de todas maneras que de alguna manera ayudan a manejar la volemia, ¿cierto? Tiene medidas para saber qué tanta cantidad de sangre tenemos en el reservorio, ¿cierto? De ahí pasa a nuestra membrana de oxigenación, ¿cierto? Cumple su función de intercambio gaseoso allí. Ahora, todo eso, ¿a qué horas pasa? Segundos. Todo esto está manejado y controlado por la máquina, con índices de presión de acuerdo a la talla y peso del paciente, el índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Después de que pasa por el sistema, llega a la centrífuga que lo impulsa. ¿Se acuerdan del intercambiador de calor? Sí. Este es el dispositivo conectado al reservorio antes de llegar la sangre, calienta o enfría este componente con la intención de bajar o subir la temperatura del paciente. Y esta es la forma, bueno, visualicen, como ella, la perfusionista está monitorizando todo el tiempo la función de la máquina. Que entra, que sale, a qué presión, cuánta circulación, la cantidad de centímetros cúbicos que están circulando, la velocidad. Entonces ustedes van a escuchar cosas como las succiones, las ponemos en momentos específicos, por ejemplo, la línea de cardioplegia, póngala en 2, póngala en 5. Estamos hablando de los índices de presión que quieren para succionar, por ejemplo. Y pasa lo mismo con la infusión. Entonces, estas líneas venosas y arteriales tienen ciertas medidas en sus diámetros. ¿De qué material fue que vimos que se han hecho todos estos componentes? PVC. ¿Qué era el PVC? Metacrilatos. ¿Cierto? Y esto tiene y se mide en pulgadas. Hay líneas o hay oxigenadores, porque todo esto viene en un conjunto, una caja, se usa por paciente. Alguien me preguntaba por allá, profe, ¿y eso después cómo se lava? No se lava. Se usa por paciente. Si usted lo abrió y no lo usó, se perdió. ¿Sí? Para la clase de cálculo. ¿Listo? Como fue con este. ¿Sí? Y estas lineecitas, estos tubitos, estas mangueritas tienen diferentes medidas. Hablemos y vamos a enfocarnos en los adultos. Se miden en fracciones, French es el tamaño de las cámaras. Eso se mide en fracciones y pulgadas. Y cada día tiene una medida diferente. Si hablamos del estándar adulto, la línea venosa de la máquina extracorpórea, miren lo que tengo en la mano, la venosa, y se van a dar cuenta que algunos dispositivos nos marcan, nos ayudan visualmente con los colores azul, como los libros, ¿sí? Mide 1 medio en el paciente. ¿1 medio? 1 medio. Así, en fracción como lo estoy dando. Y está hablando de las pulgadas internas de la luz de la tubería. ¿Listo? Hace referencia a eso. 1 medio de círculo. Y la arterial mide 3 octavos. Esa es la fracción.
¿Que si deben tomar apuntes? Yo pensaría que sí. 3/8 arterial, 1 medio venoso, estándar adulto promedio. Made in Colombia. ¿Listo? ¿Cuántos son arteriales? 3/8. ¿Sí? ¿Ah? ¿No sabes parciales? No. Le pasaron mala copia, ese no iba a tampoco. ¿Listo? Entonces, la línea de la máquina extracorpórea mide 3/8 de círculo, la luz de la línea. Y la luz de la línea venosa de la extracorpórea en adulto mide 1 medio. Partamos de esa base. ¿Cuánto miden las succiones de la máquina? Estas mangueritas que van a llegar al campo operatorio con una cánula de succión específica, que ya veremos ahorita, va a succionar la sangre. No mucho, casi la calle no la usamos, porque no se pierde nada. Y el diámetro de estas circunferencias o esta luz es de 1/4. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Esa qué línea sería? Esas son las succiones de la máquina. Generalmente 1, 2 y 3. Ustedes ven que tienen colores. En este caso visualmente nos ayuda para identificarlas. Generalmente están numeradas y tenemos que tenerlas numeradas porque se colocan en distintas posiciones. No solamente las 3 succiones allá en el campo. Algunas las colocamos a unas cánulas específicas directamente, por ejemplo, las venas pulmonares. Otras la colocamos a la succión de la cardioplegia para purgar cavidades. Y otras sí van a la cavidad pericárdica. Entonces, necesitamos saber qué número estamos usando para dar indicaciones al respecto según la función que estén cumpliendo en su momento. ¿De qué está hablando, profe? Ya vamos a entender un poco mejor. ¿Quién está prestando? Yo. Tapabocas, muchas gracias. ¿No está el tapabocas? Ahí que está Uy, nuevo. no, pero se pone 6 de pantalla. ¿Listo? Así podemos entender un poquito mejor cómo es la máquina extracorpórea. Ahora bien, alcanzamos a mencionar algunas como dispositivos específicos que utilizamos para hacer la respectiva canulación. ¿De qué vías hablamos de canulación? Arteriales y venosas. ¿De qué más vías hablamos? De las succiones. ¿De qué más vías hablamos? ¿De qué más hablamos en canulación y demás? ¿Qué dijimos de las arteriales? ¿Eso de qué es? Pero es de las... Eso es de cardioplegia. Hablamos de las vías arteriales y venosas. ¿Qué vías arteriales vimos? Mencionamos pues. Cánula de Arterial central, cuando estamos a aorta ascendente más que a cánula de aorta ascendente, cánula de arteria. cánulas no la hemos visto todavía, estás copiaste la diapositiva. Pero hablamos de las vías donde se utilizan esas cánulas. De la cardioplegia y La de cardioplegia es el sistema para detenerlo. Eso es de cardioplegia. Hablamos de vías. Acabo de mencionarles una entrada y una salida. La entrada por dónde y la salida por dónde. No, salía por La salida por la venosa y la arterial. una entrada por arterial. ¿Y qué opciones vimos de arterial y qué opciones vimos de venosa? Yo se las mencioné. no, esa no es la Sí, sí, una famosa también. Arco aórtico, arteria, aorta ascendente Aorta ascendente, y arco aórtico. cavas superior e inferior, hablando de venosa, ¿qué más? Femorales, arterial y venosa, ¿qué más? ¿Qué repito? Pero si son ustedes las que me los deberían estar diciendo si las mencionamos. Cavas femorales. Aorta. Uno copia mal cuál cavas femorales. No. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿De qué?
Nobel. Sea un premio Nobel. Me voy a preocupar. De las arteriales. Pero si dijimos eso. Pero las venosas no son. Esas son las ¿Sí lo venosas. hablamos? Sí, claro. Es arterial. No profundizamos, pero sí lo mencioné. Sigan copiando por las No, diapositivas. profe, me extraña. Y la venosa la acá. Pongan aquí una miradita. A mí no, hasta ahora. Vías de canulación. No, yo no dije vías de abordaje. Vías de canulación. La máquina extracorpórea, así empezamos. La máquina extracorpórea debe tener una vía venosa y una vía arterial. ¿Cierto? Sí. Vamos a ver para la máquina de circulación extracorpórea. Debe tener una vía arterial. ¿Cierto? Y debe tener una vía venosa. ¿Cuáles son las opciones de vía arterial? Aorta ascendente. ¿Cierto? Arteria femoral. Y arteria axilar. Son las más comúnmente utilizadas, ¿cierto? Sí. Es que la realidad no iba, eso es en hemodinamia. Cuando hablamos de la venosa, tenemos dos opciones. La venosa selectiva, ¿cierto? Que es donde hablamos de vena cava superior. Ay, vena cava superior y vena cava inferior. Hablamos de venosa única. Ahora sí entendimos. Y estamos hablando de que es en la orejuela o auriculilla o aurícula derecha. ¿Cierto? Y tenemos una tercera vía. Femoral. Vena femoral. ¿Sí? Están confundiendo las vías de cardioplegia con las vías de canulación arterial y venosa. Pilas, dejen la cardioplegia a un lado por ahora. Estamos hablando de vías arteriales y vías venosas. ¿Sí? Que en la máquina de circulación extracorpórea, ¿cuánto mide la línea de la máquina arterial? Lau, ¿esto es tuyo? ¿Me prestas un marcador? En el estándar. ¿Y cuánto mide la venosa? Medio. ¿Hasta aquí vamos claros? Tienen que tener claritas esas medidas. Y esas son nuestras medidas. Cada una lleva su técnica. ¿Qué vamos a ver ahora? Los dispositivos para esas vías. ¿Listo? Para poder conectar al paciente a esta, bueno, a esta no, a una de las. ¿Listo? Se puede hacer un proyecto, que no tengo. Usted va a dirigir ese proyecto. La máquina debe quedar arreglada. ¿Listo? Esperen que el volumen de eso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver nuestras cánulas. Alguien que me vaya leyendo lo del tablero. Empecemos por las vías arteriales. Bien, como para contar de que tú lo entiendes, está perfecto. Este cuadrito hace un resumen muy claro de nuestras cánulas.
Vamos a concentrarnos en las cánulas. No miremos esto todavía. Concentrémonos en nuestras cánulas. Y aquí me falta la de eso. Me está haciendo mucho bullying. Os voy a poner a hacer una tarea. Sí, eso. Vamos a parar la efecto. Se marchó. Bueno, yo voy ahora. Aquí es un resumen y voy a las vuelvo a mostrar acá. Para la vía de canulación arterial central, en la generalidad contamos con dispositivos de diferentes modelos. Los más comúnmente usados son estos dos tipos de cánula. La cánula DLP y la cánula EOPA. Sí, DLP, EOPA. Cuando yo les hice la presentación la clase pasada, les hablé de unas partes de la cánula. Sitio de clampeo, posicionador dentro del vaso, fijador de la cánula, fijador de la cánula al torniquete y cuerpo funcional y sitio de conexión. Esta es una cánula de DLP. ¿Vienen de qué material? PVC. ¿Qué características tienen los materiales de todos estos componentes? Que son permeables al plasma. No, que son biocompatibles. ¿Sí? Se está trasladando toda la sangre del paciente a través de la luz de ellos. ¿Que son de uso único? Deberían ser. Sin embargo, van a encontrar en muchas instituciones que las reducen. Y están fabricados de PVC. ¿Qué era PVC? ¿Listo? Tenemos cánulas DLP. Las cánulas DLP las encontramos desde 6 French. ¿Se acuerdan de los medianos French? 0,0033. ¿Y los 6 French qué nos determinan? ¿Desde los 6, profe? La luz que tiene. La luz interna, el diámetro de la luz interna. 6 French hasta 22 French. ¿Sí? Es la medida de las DLP. En el adulto estándar, ¿Hasta un los qué? Leonardo, 20, una 22. Paula, una Michi, se usa 18 o 20 French. ¿De qué se determina o de qué depende el tamaño de la cánula? De la superficie corporal del paciente versus la talla. O sea, lo que mide en relación a lo que pesa. Es lo que nos va a determinar que toda la sangre que va a pasar por ahí va en un flujo adecuado a través de la luz. ¿Sí? Es la generalidad. Entonces tenemos la cánula DLP. Tenemos otra cánula, que son las cánulas EOPA. Va a cumplir la misma función, pero si ustedes se dan cuenta, las características de las cánulas, la cánula es diferente. Esta tiene tope, tiene sitio de fijación, es más rígida, la longitud más corta, ¿sí? Tiene un sitio de clampeo específico. Pero tenemos esta que viene con un anillado interno que le da estabilidad, pero un cuerpo más delgado, viene milimetrada, trae un tope, trae una guía de colocación, mírenla, ¿cierto? Viene con el empate de fábrica. El empate viene con una, como con una derivación denominado Luber, que puede ser útil en algún momento para purgar la cánula o para colocar medicación directa en ciertos casos de otros procedimientos. Y también viene desde 6 French hasta 24 French. Profe, y el 6 y el 8 entenderán que el tamaño depende del paciente, entonces hablamos como de canulación pediátrica. ¿Listo? No nos vamos a enredar todavía con lo de pediátrico. Estándar en adulto de EOPA, generalmente la luz es un poco más pequeña por la forma de la cánula. Entonces, para un paciente que necesitará, se le pone un 18 French en DLP, en una EOPA debería ser como una 20,
para que cumpla la misma función. ¿Sí? Pero en el estándar adulto vamos a manejar ustedes y yo para el reto de 18 a 22 años. ¿Sí? 18, 20 o 22. ¿Sí? ¿Qué versatilidad tiene esta cánula? Que no solamente la utilizamos en la aorta central, en canulación central en la aorta central, sino que nos permite, por su forma, utilizarla en otras vías de canulación arterial. La femoral es una y la axilar es la otra. Eso la hace más versátil. La DLP sí es de uso exclusivo de arterial central, aorta ascendente. Esa no nos aplica para la femoral. ¿Por qué? Porque necesita traslación dentro del vaso, tanto femoral como axilar. Esta no, esta tiene tope y solamente entra a puntito. ¿Sí? Entonces tenemos las DLP y las EOPA. La EOPA nos sirve para qué más? Estamos hablando arteriales. Femoral, axilar y central. Esta tapa la traen todas las cánulas, se la quité, ya se va a ponérsela esta. Deben ustedes verificar que la tapa venga y si no va a fugar la cánula todo el tiempo. ¿Cuál es la zona de clampeo de la cánula? Esta. Tiene su empate de fábrica y generalmente en un estándar entre 18, 20 y 22 el empate mide 3 octavos en su luz. ¿Listo? Su diámetro. Si la vamos a utilizar femoral, le podemos retirar el tope. Tope que ustedes deben cuidar como sus ojos porque se puede ir a la aurícula, pasar al ventrículo y terminar, no sé, en algún lado. ¿Sí? No, se le perdió y entonces entran con eco esofágico y ¿qué es lo que está bailando allá en la aurícula? Y usted, apareció el anillo. No, puede pasar. Y entonces uno queda medio pálido. Doctor, se me olvidó decirle que la cánula salió sin anillo. ¿Qué pasa? Cuando la ponen en la aorta, que más o menos se pone con 1,5 centímetros, cada línea es 1 centímetro de segmento de cánula, y cuando la sacan, a veces con la humedad y demás, pues el anillo queda allá y usted la recibe y no se da cuenta. Entonces es importante que lo tengan presente para recuperar la cánula. Y tiene tapón, porque como pueden ver todo es con luz. Si yo no tengo este tapón, pues apenas el cirujano, esa cánula no va a estar clampeada, que estamos hablando, profe, cuando hagamos la canulación me entenderán, pues se va a salir toda la sangre por acá porque esto va a entrar al vaso. Entonces hablamos de los dos tipos principales de cánula. ¿O sea, entra clampeada? No nos adelantemos la técnica, vamos a hablar solamente de los cuestiones. DLP, EOPA. Femoral, funciona femoral, axilar y arterial central. Cosa que si usted tiene una cánula de estas en la mesa y le toca cambiar de posición en canulación, pues ahí tiene todo en la mano. Pero no gusta tanto, por ejemplo, para la arterial central porque es demasiado maleable y se desplaza fácil. A mí es a gusto el cirujano. ¿Listo? Lo importante es la medida que cumpla la función de acuerdo a la superficie corporal del paciente. ¿Listo? Pues aquí vemos las cánulas arteriales. Luego vamos a ver que tenemos que conectar esa cánula a nuestra línea arterial. ¿Dónde está la línea arterial? Para ello entonces contamos con otros dispositivos. Al grupo. Meninas. ¿Cierto? Bájalo un momentito. Y esos dispositivos son nuestros celulares. Estos empates tienen que tener relación directa de lo que usted va a conectar. La luz de la... ¿Pero por qué me quitan las cánulas? Estaban en fotos. Ahorita les dejo la sesión de fotos. Venga. Listo. Gracias. Ahorita yo hago así.
PLP y usted suma la foto. EOPA y usted suma la foto. Como quieran. No me desordenen. Debemos conectar estas cánulas a estas líneas. ¿Cuánto es que medía esta? Sería 3 ¿Cuánto octavos. les dije que medía la luz de esta para las medidas de 16, 16, 18, 20? 18, 20. 3 octavos. Entonces debo buscar un conector que me comunique estas dos vías. ¿Cierto? Y entonces aquí es donde vamos a nuestros empates. Que me agarramos empates. Qué tristeza. En mi casa está mi cara está muy cerrada. No se dispersen. Concentrados. Y encontramos empates como estos. Encontramos empates rectos de diferentes medidas. Encontramos empates con derivación para conectar dos vías en una sola, ¿cierto? Encontramos empates con llave, que las tenía. Esas. Tenemos empates con llave roscada que nos permite acomodar dispositivos. Y para el caso de nosotros, en lo que estamos hablando en este momento, que es conectar la cánula a la línea de la máquina, necesitamos un empate. ¿Cuánto es que medía esto? 3 octavos. ¿Y esto? 3 octavos. Entonces, ¿cuánto debe medir el empate? 3 octavos. Entonces necesitamos tener un empate. 3 octavos. 3 octavos. Profe, pero ahí en el empate dice 3 octavos. En el empate dice la medida, Ok. pero no siempre la puedes ver. El empate trae la medida. De estos tenemos con Luber, o sea, con la derivación, y tenemos sin la derivación, como se ve aunque esta no es la medida que necesitamos, Pero sí. sin la derivación. Y podemos combinar medidas. 3 octavos, un medio, un cuarto, 3 octavos, un cuarto, 3/16, media, o sea, un medio, y pues según la necesidad, uno lo usa. Para este caso, ¿qué fue que dijimos? 3 octavos. Mírenlos, con Uber y sin Uber. ¿Qué es el Uber? La derivación. Debe tener tapa. Si no la tiene, la consigue. ¿Por qué digo que si no la tiene? Porque hay sitios donde resterilizan los dispositivos. Si no la tiene, una solución. Si tiene una llave de 3 vías y tiene como 3 tapas para poner. Ese ya es un match secreto. ¿Listo? Entonces, si voy a colocar una cánula DLP, debe haber un empate que entre a la cánula y que entre a la línea. Este empate coincide en medida y debe entrar, no lo voy a colocar porque no lo puedo sacar, a presión. No puede quedar flojo. Y tiene como líneas que nos determinan hasta dónde debe entrar la cánula. Debe entrar en lo posible hasta el tope o por lo menos llegar al segundo nivel. ¿Me entiendes la Profe, en idea? este caso, si no queda bien empatada por la misma presión de la sangre, se puede despegar. Si queda floja, la presión de la aorta te decanula, se Ok. desconecta. Por eso esto entra al vacío. Sacarlo es un problema, entonces esté seguro de que está colocando el empate que necesita. Y si no, va a empezar a sudar, porque no sale tan fácil. Lo logra, pero se demora. Pues yo te quería preguntar cómo esas mezclas que tú dices de 3 octavos, un medio, hablas de, o sea, se supone que no se podría mezclar las líneas arteriales, ¿no? Si es una línea arterial 3 octavos, pues se usa pues con la cánula 3 octavos, pero si es, Estamos hablando de la luz. por eso, pero es que tú Cánula dijiste que 18. podías conectar el empate de 3 octavos y un Sí, medio, se puede ser. pero ¿para qué? Digamos que tú no miraste bien y te pasaron un empate de 3 octavos un medio. Y tú le metiste el empate a la cánula. Y cuando la fuera lo conectas, no le entra. Te le dicen, cámbiame el empate. A eso me refiero. ¿Sí? Se tienen que conseguir Sí, los sí, 3 diámetros de Deben las 3 cosas. coincidir el diámetro de esto con el diámetro de esto y las medidas del empate. Entonces, si yo les digo, chicos, vamos a listar la canulación arterial central, ¿qué dispositivos me alistan? Inicialmente solamente de... Esa es la pregunta. Esa es la ¿Para pregunta. qué? ¿Para qué? Porque uno de 3 octavos. ¿Por qué las medidas? Ya van a ver. Vamos avanzando y van encontrando. Profe, no vamos a volver a preguntar.
Pero van a encontrar la respuesta a sus preguntas. ¿Listo? Entonces, listo, vamos a hacer canulación central. Entonces, profe, yo voy a listar una cánula de LP 18 con un empate recto de 3/8. ¿Dónde está el otro empate? Con un empate recto de 3/8 a la línea arterial. Pero si yo le digo, no, quiero una cánula de OPA. Ah, no, profe, la cánula ya trae el empate. Entonces, solo listo la cánula. Después de que la coloco, la conecto. O sea, esta es normita el empate. A esto no toca conseguir el empate, a menos que nos cambien las medidas. Ahí es donde empezamos a jugar ustedes. Empate. Sin El empaque no. Sin esterilizar. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Empate incluido. Eso, ponga empate. ¿Sí? ¿Por qué traen diferentes medidas? Porque los diámetros de las cánulas, los diámetros de conexión de la cánula varían de acuerdo al tamaño de la cánula y a la zona donde se va a colocar. Esta es la llave. Ya vamos para allá y me van a entender mejor. Entonces, EOPA no necesita empate y la DLP toca agregarle los empates. ¿Listo? Eso para la vía arterial. Si es femoral, si es axilar, y si es central. Ahí tienes un empatico. A menos que se necesite hacer algún tipo de derivación. No los voy a enredar con las derivaciones que pueden suceder en una cirugía donde usted tiene que canular axilar al tiempo con central y de pronto la vía femoral. Estas son las Porque es llaves, que ¿sí, empieza profe? usted a jugar los empates rectos con llave. Empieza usted a jugar con la combinación de las medidas. ¿Sí? Vámonos de lo más básico por ahora. Esto es lo arterial. Cuando hablamos de venoso, ¿quién es la línea venosa? Daniel. Está durmiendo. Daniel es la línea venosa. Ella está mirando series. Hablamos de dos tipos de vías, ¿cierto? Hablamos de la vía venosa única. ¿Ya se escucha, Manuel? ¿Qué? ¿Cómo la saco así? ¿Quién se asusta esta mano? De verdad, si es un corazón completo lo que va a decir. Correa, Esa es la única. Cánulas venosas únicas. Tenemos cánulas de canastilla, miren la doble canastilla. Tenemos cánulas punta espiral. Estas cánulas, el diámetro se habla en fracción porque tienen un diámetro distal y un diámetro proximal. O sea, su diámetro va como aumentando gradualmente, entonces es una relación de dos diámetros. Esa es la única, ¿sí, profe? No, hay varias. Y es canulación única. Cánulas de canastilla. ¿Y proximal? Y profe, no haga esos chistes ahorita. Canastilla y espiral. ¿Cuál proximal? Canastillas. No, Sí, ya está espiral. ¿Profe proximal qué? Esas son únicas. ¿Cómo así? Esa es para la venosa Vía venosa Ah, ya. única. Vía venosa. Vía venosa única. Vía venosa única. ¿Qué pasó? Punta en espiral. Ya entendí. La punta en espiral es la azul, ¿cierto? Por eso. Como su nombre lo indica, es una punta Espere, ¿qué pasa? Míralas acá. Estas varían de a dos números. Entonces podemos. ¿Siempre van a tener esos colores? ¿O Sí, los varían? colores son característicos. Ya. Ah, ok, gracias. Traen una marcación. Generalmente las cánulas traen marcación de topes de ingreso. ¿Sí? Esta es la que colocamos a través de la auriculilla y generalmente la punta queda insinuada hacia la cava inferior y esto en la zona de la aurícula, la cavidad de la aurícula derecha. Tiene tope de entrada, o sea, este es el mínimo, este sería como el máximo y pues están muy en relación al tamaño del corazón. También las medidas dependerán de la talla y peso, o sea, superficie corporal del paciente, que es una relación entre talla y peso, estatura y peso. Y los números van en fracción porque su diámetro acá difiere en la medida en que va avanzando la cánula hacia proximal. Cuando digo hacia proximal estoy hablando hacia el corazón. ¿Listo? Vamos desde el 30, generalmente son de dos en dos, 32, 40, 30, 30, 42, 32, 44, 36, 54, avanza la medida.
¿Y qué? Muy rápido. ¿Cómo así? Sí. Ella que va. 54 abajo, eso quiere decir que mide 54 abajo y en la medida en que avanza mide 36 arriba. Estamos hablando de French. No entendí. La medida de arriba abajo. Mira acá. No es explicando esta medida, pero venimos de medidas Esto desde es la medida de la luz 30, que aproxima la 32, distancia. 34 y la combinación 44, 46, 48. Miren, por ejemplo, esta punta espiral es 34, 48 French, 34, 48 hacia distal. Estamos hablando de los French, pero tenemos que hablar del tamaño del circulito. ¿De cuánto? De la luz. Este tamaño nos da la relación para conectarlo a, ¿dónde está la línea? A la línea venosa. ¿Cuánto medía esto? Un medio. Generalmente en la cánula venosa única, la medida de la circunferencia, la luz interna es de 1 medio, adulto estándar. Pero en la medida que disminuye el tamaño, puede disminuir la luz interna. Aquí la respuesta a su pregunta. Si la línea es de 1 medio, pero la medida, por ejemplo, en una 30-42 French es de 3/8 la luz, el empate va a ser de 3/8. No, profe, me perdí. No, profe, me perdí. ¿Cómo así? Y ese es el quiz de la otra. Profe, quedamos en canastilla y puntas. Las medidas. No entendí. Tipos de. De adentro. No, la profe. Esos son los tipos de cánulas. Sí. Tienen medida en fracción en cuanto a French de diámetro externo, por decirlo de alguna manera. La que tenemos aquí en el ejemplo, para no enredarlos con más medidas, es 36-54. O sea, empieza midiendo 54 French y cuando termina ya está midiendo 36. O sea, en la parte French. proximal es 36 French. Sí. Y en la distal es 54. Por eso se miden dos. Pero tenemos que tener, y así funciona con la punta espiral. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Entonces la relación de las medidas es 32-44 o 32-40. ¿Qué quiere decir? O sea, estoy hablando de diferentes medidas. Si es una cánula 32-40, que aquí mide 40 y cuando termina la punta mide 32. Si le estoy hablando de una 34-48, quiere decir que aquí mide 48 y cuando termina la punta mide 34. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Pero con estas cánulas hay que tener en cuenta una luz interna, porque tengo que medir o utilizar un conector para poderlo unir a la línea de la máquina. Dijimos que la luz interna de esta línea era 1 medio. Listo. En el estándar de las venosas únicas, la luz interna conectora de la zona conectora de la cánula es de 1 medio. Pero si disminuyo el tamaño, por ejemplo, una 32-44 o una 30-42, o sea, que mide 42 aquí y 30 aquí, la luz puede disminuir a 3 octavos. Disminuir a 3 octavos. Disminuye el tamaño. Disminuir. Profe, pero ¿de un medio a 3 octavos? Sí, o sea, o aumentar. Más pequeño. Ay, no. Más Pero pequeño. no supone que 3 Ay, octavos ¿se acuerdan de las fracciones en su época? Y se van 5 octavos. Si yo corto un ponqué en 3 octavos, estoy cortando más chiquito. ¿No es cierto? Ahora entienden por qué las matemáticas en la vida. Ya entendí. Ahora sí, porque es que como, o sea, Estoy dando el ejemplo. No, pero. No le voy a dar la medida que va a medir. ¿Y qué pongo? ¿Sí? Si usted coge una torta, y eso explica tu inquietud, si usted coge una torta y la divide en 1 medio, son 2 pedazos, pero si yo la divido en 3 octavos,
Sí, claro. Más chiquitos, por eso estamos hablando de que disminuye. Por eso perdimos Sus más. diámetros. Por eso es que matemática les digo como les digo. Sí. ¿Listo? Claro, eso tenemos que tener en cuenta y va la respuesta a sus otras inquietudes. Profe, ¿por qué hay empates combinados de 1/2, 3/8? Porque, por ejemplo, si esta cánula midiera 3/8 y esta vía me mide 1/2, necesito un empate que mida por un lado 3/8, no es esta cánula, pero es el ejemplo, y por el otro lado 1/2. Profe, pero en este caso uno cómo se da cuenta que está midiendo 3/8. Conociendo la cánula Ay, y mirando la cánula. Ya le muestro la diferencia del tamaño. O sea, eso no está en la vida aprendiendo a diferenciar los tamaños de las circunferencias. De las Ya saben. Se lo aseguro. ¿Listo? En estándar adulto, vamos a poner unas medidas estándar adulto. e indensas, ok. En venosa única. Promedio así cuerpitos como el mío, como el de mi compañera, como el de mi compañero. Generalmente está 36,54 para alguien un poquito más corpulento, 34,48 porque el sistema de drenaje es diferente. ¿Se dan cuenta que se tiene dos salidas y este por ejemplo tiene una? Pero como se posiciona esto en la cava inferior, pues permite un drenaje adecuado. ¿Sí? Y 32,40 French cuando es algo más pequeño. Entonces está entre 32,40 y 36,54. Y en punta espiral 34,48. Es un estándar. Medidas, hay cantidades. Para las dos, tanto espiral como canastilla. O solo para Hay, ¿qué es la pregunta? las medidas. Le acabo de dar en canastilla 32,40, 36,54 estándar adulto. Y en canastilla 34,48 estándar adulto. Acá 30. Sí, pero es que ¿sí? Son las estándar que vamos a manejar. Medidas hay muchas y está directamente relacionado a superficie corporal. Las ponen eso en el parcial. Yo le voy a decir, acláreme una. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, si yo voy a una canulación venosa única, puedo tener disponibilidad de cualquiera de estas dos cánulas y debo tener disponibilidad del empate. A veces de fábrica viene con el empate, a veces no. ¿Sí? Esta sí siempre viene con empate. ¿Sí? ¿Qué empate entonces? Generalmente el diámetro del estándar adulto es de venosa única es de 1/2 el diámetro de la cánula y 1/2 la línea. Para lo que yo necesito tener un empate de 1/2, 1/2. ¿Hasta ahí vamos? ¿No tan perdido? ¿Cuál era la otra vía de canulación? selectiva. La venosa selectiva. Parece la botella así. Las más comunes, yo les mostré en imágenes las venosas selectivas. Les mostré unas que eran todas completas, parecida a esta, pero no esa, y que se podían doblar, ¿sí? Que son las cánulas venosas flexibles o maleables. ¿Qué característica tienen esas? Yo no, desafortunadamente no he podido conseguir una para tener aquí para mostrárselas, pero ¿de qué se caracteriza? Trae un alambre en su cuerpo que lo atraviesa completamente y nos permite doblarla en la angulación que nosotros necesitemos, teniendo el drenaje en la punta. ¿Sí? Las otras opciones y más comúnmente usadas son estas, las denominadas Pacífico, que tienen como característica la punta metálica con sus orificios de drenaje. Estas puntas se posicionan en la cava, cada cava respectiva, en la orientación de su drenaje. ¿Sí? Cava superior, chan, cava inferior, chan. Y el hecho de que sea pues el material hace que se mantenga, digamos, en mejor posición. Las otras gustan por ser un poco menos traumáticas, o sea, esto en una cava puede generar daños, pero pues bien manipulada, sí, funciona divinamente.
Estas cánulas vienen desde 12 French hasta 31 French en media general. Cuando hablamos de una canulación venosa selectiva en un adulto estándar, hablamos de entre 22 y 24 French para una cava superior y 28 o 31 French para una cava inferior. ¿Por qué el número de la cava superior es más pequeño que el de la cava inferior? Es porque drena menor cantidad de sangre. Porque la cava superior está drenando solo el tercio superior, extremidades superiores y cabeza. En cambio la cava inferior pues drena el resto del cuerpecito. Por lo tanto, el número mayor generalmente está en la cava inferior. Entonces tenemos nuestras primeras cánulas, cava superior y cava inferior, señor. ¿De cuántos French de la cava anterior? 28, 28 o 31. 31. Bien, número En la inferior. 32. Para la 31. Bueno, Y aquí empezamos a jugar con los diámetros. Para la cava inferior, ¿cuánto? 28, 31. Y eso puede variar según la superficie corporal. Puede ser arriba 22 y abajo 24, puede ser arriba 22, abajo 28. Muchas veces funciona también visualizar el paciente, ¿sí? Y las estructuras, no, es que abajo necesita una 31, pero van a mirar la punta y no le entra la 31, toca manejar con la 28. Es un juego de relaciones de medidas con peso y talla. Muchas cosas las observa uno y las puede deducir. En estas cánulas también se maneja lo mismo que en las únicas, o sea, lo mismo de abajo No, hacia arriba. date cuenta que este es un número. El otro estamos hablando de medida en fracción, 36, 54. Esta es 28, 22 o 24. ¿Sí? Sí, señor. Entonces es única. Pero en la zona de conexión y clampeo, esta es la zona de conexión y la zona de conexión y la zona de clampeo. Entonces vamos a tener en cuenta este diámetro. ¿Te das cuenta que es más pequeño? No, tal vez está menos. Este es 3/8. ¿Sí? El diámetro es 3/8. Y esta deben fluir las dos a una sola línea. Ahí es donde empieza a jugar los empates Pero en entonces sí, sería la misma el empate de 3/8 junto con el medio, ¿no? Para que empate acá y empate acá. Por eso, pero en Y. Porque las dos deben ir a conectar. Se lo tengo. ¿Listo? Pero no vamos a conectarlas por separado. Ellas deben fluir las dos a la misma línea. Yo no tengo dos líneas venosas, yo solo tengo una línea extracorpórea. Entonces deben fluir las dos a una sola, ¿cierto? Entonces debe haber un empate que conecte aquí y que me conecte, aquí las medio insinúo, que me conecte las dos cánulas. Y así quedamos con una cánula venosa selectiva. ¿Hasta dónde entran? Hasta el tope. Aunque no tenga la presión que tiene la aorta, el volumen venoso nos puede desempatar el sistema y eso sería una catástrofe. ¿Sí? Entonces, si yo voy a una venosa selectiva, debo tener el empate en Y y eso. Estamos hablando de una canulación estándar. Esto puede variar. De pronto, si vamos a canular a Laurita y de pronto la perfusionista me dice, no, pero es que el oxigenador le queda muy grande, las dos líneas necesito manejar las 3/8. La arterial va a medir 3/8 y la venosa también va a medir 3/8. Ahí es donde uno empieza a jugar con los empates. Entonces, un ejemplo, ella va para una canulación selectiva. De pronto dicen, no, la canulita es 22 y 24, porque es pequeña, pesa poquito. ¿Sí? Listo. Ahí me siguen sirviendo el empate de 3/8 para las dos. Pero resulta que ya la línea es de 1/2, de 3/8. Entonces ya el empate no es de 3/8, 1/2, sino que tienen que medir 3/8 los 3 vías. Ahí es donde empieza uno a jugar con las medidas. Y es donde deben tener en cuenta el tamaño y las medidas de las luces de cada cosa. ¿Sí? Entonces esta fue... Entonces aquí él acaba de dar una idea.
Profe, es que me dice que en la institución solo tengo y yo necesito conectar la línea. Pues empatas un Entonces nos toca. ¿no? ¿Y si esto entra acá? Claro. Al revés. Aquí empezamos a jugar con las mangueritas que tenemos en la mesa. ¿Sí? Empezamos a jugar. Necesitamos una manguerita de 1 medio para poder conectar estos dos. Y que esta vía me quede 3 octavos. Profe, ¿eso sí pasa? Claro. Usted tiene que empezar a armar. Estas líneas, tanto la venosa como la arterial, llegan a nuestro campo quirúrgico estériles. ¿Listo? Y las deja montadas el cirujano desde antes de empezar, a veces la esternotomía según el procedimiento que sea, cada uno le da su manera, pero deben estar disponibles. Partamos del inicio de que viene el sistema, el circuito completo armado. ¿Dónde lo dejaría? No sé, yo tenía uno pero ya no existe. Y ellos lo llevan a posición sobre el paciente, cortan de toda la manguera que les sobra y hacen una cosa que llaman recircular, o sea, lo desconectan de como viene armado, cortan a la distancia que lo quieren dejar, cortan a la distancia que lo quieren dejar y lo vuelven a conectar entre ellos para que la perfusionista vuelva a purgar y se mantenga purgado hasta el momento de conectar las cámaras. Y ahí le van a decir, necesito conectar las 2 líneas, ya corté la manguera y necesito conectarlas. Una mide 1 medio, otra mide 3 octavos, entonces necesito un empate de 1 medio, 3 octavos y estoy recirculando. Ahí le dice recircula y ya deja pasar el agua al sistema para que se pierdan las burbujas de todo lado. Por eso jugamos con las medidas combinadas. En pediatría es más emocionante. Ya llegamos allá. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Entonces, este fue como el alistamiento de una canulación venosa, una canulación arterial, central, arterial, ¿dónde está la central arterial, esta parafemoral, venosa única, venosa selectiva, con sus respectivos empates para la conexión a las líneas estándar de las medidas que les digo. ¿Sí? Espera, listo. ¿Claros hasta aquí? Sí. Hablamos de que habían otras cánulas. Bajan de la Según las vías, sobre todo arterial y venosa periférica, tenemos otras cánulas. Yo les mostré en la imagen unas cánulas larguísimas. ¿Se acuerdan? En las imágenes. Pues son estas. Las cánulas de uso exclusivo femoral, venoso y arterial. Generalmente estas cánulas vienen ¿Cómo se llaman? ¿Qué se llama? femorales, Las cánulas cánulas femorales. de uso femoral. Esta es una EOPA de uso arterial central que es viable usar en vía femoral y vía axilar. Okay. Esta es una cánula femoral. Si ustedes se dan cuenta, la cánula femoral, el anillado interno es mucho más tupido. Eso le da mayor firmeza. Si usted compara respecto a la posibilidad que nos da la EOPA, es de mucho mayor longitud. Entonces nos da una irrigación más, retrógrada, más proximal, por decirlo de alguna manera. Esta va colocada en la femoral. ¿Sí? Mire a dónde llega esta. Y mire a dónde llegaría esta. Entonces, pues es la función más exacta. El hecho de que tenga un anillado más tupido le da más firmeza, ¿sí? Menos posibilidad de que se colapse, aunque uno todo el tiempo está muy pendiente de que eso no pase, pero eso le da eso. Tiene una guía de colocación parecido a la EOPA. Tienen orificios, pero miren el drenaje a esta y miren el drenaje a esta femoral. Mire, no es el drenaje, los orificios de salida de la arterial femoral, y en cambio esta solo sale por una luz central. Esa es la diferencia entre una cánula femoral y una cánula central que se usa en femoral. ¿Estamos entendiendo? Generalmente vienen en números impares.
juegan a lo mismo. Todo esto, la numeración o la talla que se pone el paciente depende de su peso y de su estatura, la superficie corporal del paciente. El estándar adultos. Bueno, también juega importante cuando entramos a hacer la disección de las arterias, el tamaño, porque a veces necesitamos más grande pero no le entra. Pero el estándar adultos en arterial femoral está entre 17 y 19 French, de las femorales biomédicas, que son French, todas en French, 17 y 19 French. En las femorales biomédicas, que son las que más distribuyen este tipo de cargas. Y cuando hablamos de venosas, bueno, esta cánula también trae su empate de fábrica. Viene con nube, porque se utiliza en otros momentos, como el ECMO, por allá que están hablando. ¿Sí? Pero no es nuestro caso, nos vamos a enredar por eso. Y las venosas. La cánula venosa femoral tiene que llegar hasta la cavidad del corazón para que cumpla su función. Por eso son. Y de esa tenemos para canulación única y canulación selectiva. Esta que ven ustedes aquí es canulación selectiva. Les voy a sacar el alma. ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? ¿O por qué la diferenciarían de selectiva? ¿Qué se les ocurre? ¿Esos son fenestraciones? Esas son las perforaciones de drenaje. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Que por qué es? ¿Que por qué esta selectiva? La longitud. Bueno, la longitud todas llegan hasta el corazón. Tiene que llegar a las cavidades derechas. Pues porque tiene... Porque tiene drenaje superior y drenaje inferior. Entonces, esta que tengo aquí en mi mano es una cánula de drenaje selectivo femoral. La paso por toda la femoral, eso nos da, viene todo milimetrado para tener como longitudes específicas. Y posiciono esto en la cava superior y posiciono esto en la cava inferior hacia distal. La cánula venosa femoral única solamente tiene orificios, los orificios distales extendidos un poquito más hacia proximal. Pero la femoral, también generalmente vienen con su empate. Abramos la de ella, tráeme las llaves y abrimos la de ella. Sí, generalmente vienen con su empate de fábrica y algunas traen el hechizo para cuando la medida del empate femoral, porque a veces usar venosa femoral implica reducir el tamaño de la línea de drenaje. Entonces toca empezar a armar los empates. Deje la llave pegada para que no se los pierda. Trae su alma o su vía interna para ayudar a posicionarla, ¿cierto? Dentro de la vena femoral, arterial y venosa. Dijiste que será selectiva porque tenía doble drenaje. La que tengo aquí en mi mano es selectiva, pero viene selectiva y de drenaje único femoral. Las medidas están entre 22 y 25 French. Y en algunos casos, como en esta, trae medida fraccionada como la venosa única. ¿Entre cuánto, perdón? De 22 a 25 French. Estándar adulto. La venosa, sí, única y selectiva, las mismas medidas. Y viene en fracción también, 23-25, porque empieza con un diámetro y termina con el otro. ¿Sí? 25, 23, en French. ¿Claros hasta aquí? Sí. ¿Quieren respirar? Sí. Yo tengo una pregunta. Es que yo no sé si es una pregunta boba, pero No, aquí no hay preguntas no sé bobas. por qué tiene que ver la talla y el peso y la masa con las cámaras. Por la cantidad, la volemia del paciente que va a pasar por ahí. Si el vaso de la persona en la femoral influye, pero tiene que ver con el volumen de sangre que va a transitar a través de ella. Si la cánula es muy pequeña y tiene que haber mucha presión, es como subirle la tensión al paciente, por ejemplo, hablando de una vía arterial. Si la cánula es muy pequeña para la volemia del paciente y hacia dónde tiene que llegar,
es que la bomba va a cumplir la función del corazón. Y si su merced le pone una cánula, es como si tuviera una aorta muy pequeñita y al corazón le toca hacer mucha fuerza, o la válvula está cerrada, la aorta, y le toca hacer mucha fuerza, pues la función no va a distribuir de manera adecuada. Eso es a lo que el momento que bombee, por ejemplo, la arterial, no llegue la sangre hasta donde tiene que llegar porque el diámetro de la cánula no lo permite. ¿Sí? Es eso lo que juega el talle y peso del paciente. Lo mismo pasa con las medidas de las válvulas en su momento cuando las veamos y demás. Si es una válvula muy pequeña para un paciente muy grande, pues va a quedar insuficiente. Y es lo que pasa con las cánulas. Si son los diámetros muy pequeños, quedan insuficientes para poder generar la función que viene a cumplir. ¿Sí? ¿Más o hasta acá? 10 minuticos y volvemos.